Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio de este seminario, la dirección de la cura y las estructuras clínicas. Comenzando, como ustedes vieron en el flyer del comienzo y el que recibieron, con una alegría. Ayer festejamos los 24 años de encuentros de psicoanálisis. Así que, como había escrito en el flyer, realmente es una alegría para mí y para seguramente todos los que hemos compartido la escuela a lo largo de todos estos años, poder disfrutar de 23 años en continuidad. No es poca cosa, a mí me asombra enormemente, no lo puedo creer. 23 años son muchos años, éramos muy jóvenes y ahora lo seguimos siendo. ¿Para qué? Para construir un espacio que nos permita dar lugar a la formación del analista. Ustedes saben que está centrado en tres pilares esta escuela: la sección clínica, con este seminario y las presentaciones clínicas; la sección cártel, como decía Lacan, que es la base de una escuela de psicoanálisis donde cada uno construye su nombre propio; y el dispositivo de lectura, que es una creación. Dispositivo de lectura de los seminarios de Jacques Lacan en su retorno a los textos freudianos. Es una creación que yo he tomado de la escuela de la cual vine antes de esta escuela, y siempre me pregunté por qué una escuela más, ¿no? Habiendo tantas escuelas en Buenos Aires, ¿por qué crear una nueva escuela? En realidad no tengo totalmente la respuesta, tengo algunas respuestas posibles. Yo he participado de un movimiento que reunía muchas instituciones, así que me han invitado a participar de muchas de ellas después de haber estado 20 años en una. Y yo pensé que no, que era un homenaje para un tiempo de mi formación, para un tiempo de mi trabajo, para un tiempo de mi recorrido en lo que es el armado de una escuela, y para crear algo que yo creo no había en otros lugares. En otros lugares hay seminarios, hay alumnos. Entrar a ser miembro de una escuela no es fácil. Y yo quería un lugar donde todos tuvieran un lugar más allá de las disparidades, más allá del tiempo en el cual cada uno estaba. Y así fuimos creciendo. Recién estaba hablando con alguien y me decía, empezamos en Ugarte, sí, este es el tercer lugar que tenemos. Antes de eso teníamos salas que alquilábamos y después por primera vez tuvimos nuestro propio lugar. Eh, y creo que así como yo recibí una formación bajo estos términos de en otro lugar, quería que otros también la tuvieran exactamente lo mismo que yo recibí. Y así convoqué a los primeros analistas que estaban en la escuela conmigo. Eh, no quiero nombrarlos a todos, todos se sienten representados porque seguramente me voy a olvidar de algunos, más todos los que después se sumaron, más todas las transferencias que se fueron creando a partir de allí. Y creo que esta escuela, si tiene una cualidad de la cual me enorgullezco, es que hay mucha transferencia de trabajo. No solo porque hay relación entre los miembros de la escuela, sino porque hay mucha derivación de pacientes, cosa que no existe en otros lugares. Sé que cada uno se lo gana teniendo un respeto por la escuela a la cual pertenece, poniéndose la camiseta, como digo yo, de la escuela a la cual pertenece, con alegría, no sin críticas que recibo siempre de muchas de las personas. ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no hago lo otro? ¿Por qué no abro las jornadas de dispositivo de lectura al público? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque creo que es
Esto es lo que permite avanzar. Si yo viera que esto fracasaba, lo hubiera cambiado. Pero no, esto no fracasa, a pesar de que los grupos tienen una obscenidad imaginaria, como decía Lacan y Freud, en relación a los grupos. Sé que hay una muy buena relación, hay un respeto entre todos los miembros, hay un respeto por el trabajo de cada uno, eh, y cada uno tiene el lugar que se merece por el trabajo que realiza. Eh, Cuando me decían por qué no abría el dispositivo de lectura al público, por ejemplo, en la última jornada, yo di una explicación. Yo quiero que cada uno pueda hablar y defender su propio trabajo y no darle lugar a los egos que siempre existen en todos nosotros, que ya leyeron los seminarios y que van a aportar algo mejor y que les van a decir que se puede hacer de otra manera. No, quiero que cada uno que trabajó en ese seminario lo defienda. Y en eso estamos. Y eso es lo que ha traído más gente. Eso es lo que ha traído esta gente que llama la juventud, que es la gente más joven que se fueron integrando a la escuela, más los otros, más los intermedios, más los primeros que estuvimos. Entonces ya son 3 generaciones. Y creo que la escuela crece de esta manera, con la transferencia, con el respeto, con la alegría de pertenecer a un lugar donde cada uno tiene su propio lugar. Eh, Donde más allá de la competencia y la rivalidad que existe para todo sujeto, hay respeto, hay transferencia, hay trabajo, hay un consultorio donde van recibiendo y algunos dicen ya no tengo más horas. Y bueno, entonces le podés derivar a fulano mengano, seguramente que sí. Eh, en otros lugares no es esto, no existe esto. Otros lugares han desarmado los lugares presenciales porque no los pueden sostener. Nosotros los sostenemos con mucho esfuerzo y con el esfuerzo de todos ustedes. No solo el mío, sino el trabajo que cada uno hace en su lugar, pequeño, grande, el que fuera. El trabajo que cada uno hace que la escuela siga permaneciendo. Por eso es un agradecimiento fundamental a cada uno de ustedes, porque permite sostener, como decía en el flyer, un sueño inicial. Un sueño inicial, un sueño en donde soñamos con una escuela diferente, con una escuela con respeto, con una escuela donde no se centre en la crítica al otro. Yo sé que existe, es imposible sacarla del medio, pero es un lugar donde lo hicimos en un momento donde la cultura, el 2001, estaba con mucho malestar. Ese malestar en la cultura que nos habla Freud, en ese momento fue impresionante, y aún así decidimos avanzar. Y aún así hoy sabemos que hay un malestar en la cultura tan grande como el 2001 y seguimos avanzando. Seguimos pensando que es posible seguir estudiando a Freud, retornando desde los seminarios de Lacan a los textos freudianos. Es posible construir el nombre propio para cada uno y donde cada uno se sienta no alumno, sino un psicoanalista en formación, con sus diferencias de tiempo. Y a veces los más jóvenes nos empujan, y eso me encanta, a que no bajemos los brazos, a que sigamos avanzando, porque esos zapatitos colorados, no me acuerdo cómo los llamaba Lacan, ¿no? A los de la IPA, esos que se vestían todos iguales y que se manejaban como los monos sabios, que todos lo sabían. Creo que no es nuestro lugar. Nuestro lugar es darle lugar al no saber, a aceptar la pregunta del otro, no importa el tiempo en que esté, y, y crear nuestro propio espacio. Recibí y recibimos en la escuela muchos agradecimientos, así que por eso también estoy muy contenta, y les agradezco a todos ustedes por acompañarme y acompañarnos a todos. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, y esto me emociona, por supuesto, como siempre. No es en la emoción que supone recrear un comienzo, en cada momento, instituir en el funcionamiento
diferentes formas de organización y eso es lo que vamos haciendo. Así que bueno, gracias por estar, gracias por acompañarme y gracias a todos los que quieran incluirse en esta escuela que creo que tiene un lugar para cada uno. Hay una singularidad donde cada uno tiene un lugar. Bueno, retomamos. Habíamos quedado en ver nada menos y nada más que el comienzo de la obra de Freud, que es la histeria. Así que de comienzo a comienzo. Freud comenzó por la histeria y nosotros en este nuevo comienzo, el año que viene, en los 25, supongo, tiraremos la casa por la ventana y haremos una gran fiesta. Volvemos al comienzo de la histeria. Y a mí me gusta mucho el cronológico. Así que más allá de que en otros momentos he planteado el avance de Lacan con la histeria, ustedes saben que en la primera etapa, cuando él abordó la histeria, tomaba la demanda y el deseo, y la última etapa de su obra, el deseo y el goce, me gustaría empezar por el inicio. El inicio en la obra de Lacan, de la histeria, es en el seminario 3 de la psicosis. Es el primer lugar que vaya a saber por qué razón, será por la locura histérica, que Lacan, en el medio del seminario de la psicosis, decide abordar la histeria. ¿Cómo la plantea? Bajo esta forma comienza a abordar la histeria y se pregunta, ¿cuál es el sentido de lo que introdujo Freud con su nueva tópica cuando acentúa el carácter imaginario de la función del yo? Precisamente, la estructura de las neurosis, el yo está como un espejismo. Ese espejismo en el cual nosotros nos quedamos a veces capturados en la clínica y no podemos salir de él. Tenemos que saber que el yo es un espejismo. Ese espejismo que, como vimos el otro día, en la reunión anterior, hace 15 días, está constituido por el yo ideal. El yo ideal, como ustedes vieron, es la estructura de lo imaginario, es aquello que le falta al yo para llegar a ser un ideal. Es lo que le falta al yo para llegar a ser un ideal. Entonces, ese espejismo del yo constituye el yo ideal. Y ese es el punto crucial de la problemática de las neurosis. Es una ilusión narcisista. El yo es una ilusión narcisista. Y el sujeto es el único que puede dar un acento diferente a cualquier cosa a partir de allí. Entonces, nosotros en la clínica nos vamos a encontrar con que el sujeto habla desde su yo, desde esa ilusión narcisista, desde ese espejismo, y tenemos que abordar ese sujeto del inconsciente que puede partir de allí, no de cualquier otro lugar, sino del mismo lugar donde el sujeto muestra su yo. ¿Qué hace la neurosis? ¿De qué se trata en la neurosis? Se trata de una pregunta. La neurosis es una pregunta. Es una pregunta secreta, es una pregunta amordazada. La neurosis es una pregunta. ¿Con qué la hace? Con su yo. Y la hace con su yo para no hacerlo. ¿Por qué? Porque el yo es un lugar imaginario, es un lugar ilusorio,
es un lugar donde se esconde el sujeto del inconsciente, pero el neurótico hace la pregunta con el yo, esa pregunta secreta, acuérdense que siempre hay en la neurosis una pregunta secreta, una pregunta amordazada que no se puede decir. ¿Cuál es el caso, dice Lacan, más eminente de esto? El caso Dora. Dora, ustedes saben que era Ida Bauer, ustedes tienen el texto Las mujeres de Freud, que está en la biblioteca para los que quieren saber, está toda la historia de esta mujer, es el comienzo del feminismo, es la lucha por el lugar de las mujeres, este, es una reivindicación de lo que hoy llaman el feminismo. Bueno, ya comenzó en esa época con el feminismo de esas primeras mujeres que Freud escuchó. Ahí comenzó el feminismo. Así que si quieren saber algo de la historia de Ida Bauer, de Dora, vayan. También están en la bibliografía de los diferentes lugares donde uno puede encontrar la historia de Freud. En la historia de Freud, en la biografía de Freud, en cualquiera de las biografías que ustedes toman, que hay varias, van a encontrar algo sobre quién era Dora. En ese libro, Las mujeres de Freud, hay más, está más novelado y hay más mujeres de esas primeras mujeres que estuvieron con Freud. Así que las que no saben pueden consultar ese libro en la biblioteca de encuentros. Ahora vamos a ver lo que dice Lacan de Dora. ¿Quién es Dora? Alguien capturado en un estado sintomático. Muy claro. O sea, esa pregunta amordazada, esa pregunta secreta, ¿cómo la expresa? Con el síntoma. Por eso es tan importante abordar la dimensión del síntoma, porque el síntoma contiene esa pregunta. Pero Freud se equivoca, ustedes saben. ¿En qué se equivoca? En el objeto de su deseo. Freud no tenía claro, por supuesto que hoy tenemos el objeto A y lo que Lacan nos aportó como el objeto del deseo. Freud no tenía claro eso. Entonces se equivocan con el objeto del deseo. ¿Por qué? Porque está demasiado centrado en el objeto. Tengan en cuenta esto. Freud se equivoca porque está demasiado centrado en el objeto del deseo. Y no hace intervenir la intrínseca duplicidad subjetiva que está implicada allí. Él se pregunta, ¿qué desea Dora? Y se equivoca, porque lo que debería preguntarse es, ¿quién desea en Dora? ¿Ven la diferencia? Él dice, ¿qué desea Dora? No. Esa pregunta no la haga nunca porque realmente no se puede responder. ¿Qué desea alguien? No se puede responder. Muy complejo. Menos en una histérica. Nunca le va a decir lo que desea. Y Freud se equivoca porque pregunta ¿qué desea Dora? En lugar de preguntarse ¿quién desea en Dora? ¿Ven? Dentro del yo hay un sujeto del inconsciente que es quien desea. Entonces, ¿quién es ese que desea en ella? Freud se termina dando cuenta porque era realmente muy inteligente y estaba avanzando con la histeria y quería avanzar con la estructura de las neurosis, y se dio cuenta que había un ballet, un juego de 4 integrantes. El yo no es donde él creía que estaba el yo, sino que estaba en un varón, en el famoso señor K. O sea, el yo de Dora
estaba en el señor K. Y el objeto de su deseo en la señora. Claro, no podía pensar esto él, porque se le hubiera dado vuelta la cabeza, pero finalmente se dio cuenta que algo de eso estaba sucediendo. Por eso ustedes saben que es un análisis que fracasó. Entonces, sepan siempre que el yo de una histérica no está donde se supone que está. Está en el hombre. Y el deseo está en el lugar de la otra mujer. El objeto de su deseo en el lugar de la otra mujer y el yo en el lugar del varón. Ella es entonces el señor K. Si el yo está en el señor K o en el varón, ella es eso, es el señor K. Y a partir de que se da cuenta de esto, los síntomas cobran un sentido diferente. O sea, si uno puede ubicar dónde está el yo de la histérica y dónde está el objeto de deseo, el síntoma de la histérica va a empezar a cobrar un sentido diferente. ¿Cuál es el síntoma de Dora? La fonía. ¿De acuerdo? ¿Cuándo le falta la voz a Dora? ¿Cuándo se queda sin voz? ¿Cuándo se queda afónica? Cuando está la ausencia de su yo. Cuando está ausente el señor K. O sea, no tiene su yo porque está en el señor K y se queda sin voz cuando él no está. Si él no está, no necesita hablar. Está solo. ¿Y qué queda? Solo le queda escribir. ¿Qué le pasa a Dora en ese momento? Cuando no está su yo ahí. Se encuentra directamente enfrentada al objeto de su deseo. Y si hay algo que la histérica no soporta, es enfrentarse al objeto de su deseo. Por eso el deseo de la histérica es el deseo insatisfecho. Porque no soporta enfrentarse al objeto de su deseo. Entonces, aparece la fonía, no puede hablar, escribe y se enfrenta al objeto de su deseo. ¿Quién es? La señora K. ¿Qué escuchaba ella de su padre? Porque vieron que una de las cosas importantes es cómo el sujeto arma algo en función de lo que escucha. No arma algo en función de lo que piensa. Arma algo en función de lo que escucha. ¿Qué escuchaba? El felatio. Parece que el padre no era muy prudente al hablar. Entonces ella escuchaba esto, escuchaba el felatio. Y de allí los síntomas orales. Entonces, los síntomas, ven que hay una multiplicidad de sentido en el síntoma. El síntoma siempre tiene una multiplicidad de sentidos. Dos posibilidades hasta acá. La fonía, por la ausencia de su yo, del señor en el cual ella está identificada, y lo que escuchaba de su padre, el felatio. Entonces, la fonía también tenía esta otra nueva significación. ¿Cuál es la pregunta? Por supuesto, la que ya conocemos. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué se pregunta una mujer qué es ser una mujer? Pues el varón no se pregunta qué es ser un varón. Una mujer se pregunta qué es ser una mujer. ¿Se acuerdan ustedes el camino
ustedes volvieron a leer el texto de la feminidad que vimos en la reunión anterior, se van a dar cuenta que el camino que tiene que hacer la mujer es doble, ¿no? Renunciar a su primer objeto homosexual por un heterosexual y cambiar la zona erógena del clítoris por la vagina. O sea que tiene que hacer un camino muy grande. Por eso Freud dice que la mujer tiene que hacer mucha actividad para lograr pasividad, porque el camino es muy largo. Es por eso que en ese camino tan largo se pregunta ¿qué es ser una mujer? Esta pregunta nos lleva de lleno a la dialéctica del imaginario y también a la dialéctica de lo simbólico en el complejo de Edipo. O sea, nos lleva a la dialéctica de lo imaginario y a la dialéctica de lo simbólico en el complejo de Edipo. Lacan nos dice una cosa: la aprehensión freudiana de los fenómenos se caracteriza porque muestra siempre los planos de la estructura del síntoma. El síntoma tiene muchos planos y Freud se dio cuenta de que Freud puso el acento en los diferentes planos del síntoma. A pesar, dice él, de los entusiasmos de los psicoanalistas o freudianos por los fenómenos imaginarios, como ya sabemos, Freud nunca dejó de insistir en que hay una disimetría fundamental en el Edipo en ambos sexos. No hablemos de simetría. Hay una disimetría fundamental en ambos sexos en el complejo de Edipo. ¿A qué se debe esa disimetría? A la relación primaria con el primer objeto de amor y también se debe en lo simbólico al lugar del significante. Ahí nos recomienda leer textos freudianos, que se los voy a recomendar nuevamente, que son consideraciones acerca de la diferencia anatómica de los sexos, el declinar del complejo de Edipo y los dos textos de sexualidad femenina, la sexualidad femenina y la feminidad. Ustedes saben que yo les dije cómo insistía en el trabajo de la feminidad sobre el onanismo. Yo tengo aquí el texto de la diferencia sexual anatómica, que volví a entrar. Estamos acá. Ahí Freud, vuelvo a Freud, diferencia sexual anatómica. Primero toma el varón, yo voy a ir a la niña, porque estamos viendo histeria. Después, si quieren, van a ver el varón. Ahora voy a la niña. La niña se rehúsa a aceptar los hechos de su castración. Se afirma y acaricia la convicción de que posee un pene. Miren la palabra que usa, se rehúsa a aceptar la falta. Sigue insistiendo en que tiene un pene. El primer intento que tiene de explicar la falta de pene la considera un castigo personal. Y después que aprende con H la universalidad de ese carácter sexual, empieza a compartir el menosprecio del varón. Escuchen bien, no es tan fácil para ella aceptar la falta. Primero, cree que tiene un pene. Rehúsa, aunque ve la diferencia en el otro, rehúsa aceptarlo. Sin embargo, en el momento que lo empieza a aceptar,
hay un menosprecio por el varón, por ese sexo mutilado, decisivo, y en ese punto se sigue manteniendo en paridad con el varón. Hay un desprecio, o sea, no solamente no acepta que ella no lo tiene, sino que en el mismo momento desprecia al que lo tiene. Eso es lo que Freud llama envidia. O sea, rehúsa saber que no lo tiene, su falta, y desprecia al que lo tiene. Eso se llama envidia. También ubica los celos y también un desplazamiento en el menosprecio. ¿Dónde ubica los celos Freud? En el fantasma que es fundamental para la niña. Se pega a un niño. Freud dice que si bien es un fantasma universal, el fantasma se pega a un niño, dice que fundamentalmente el lugar donde tienen que aprender lo mejor es en la mujer. Porque dice, ya había construido la niña una primera fase onanista. Le da mucha importancia a la masturbación infantil. Por eso les decía la vez pasada, traten de construir en cada uno de los análisis, especialmente en la histeria, la sexualidad infantil. El onanismo juega un valor privilegiado y se sostiene en la mujer mucho tiempo. La satisfacción clitoridiana es parte del onanismo de la infancia. Entonces dice que pegan a un niño, es el lugar donde la fantasía en la histeria se presenta más vivamente. Porque en esa primera fase significa que el otro niño de que se tiene celos, que es el rival, debe ser golpeado. Esta fantasía, por supuesto, es en el periodo fálico. En el periodo fálico de la niña. La fórmula esta monótona, pegan a un niño, admite todavía, dice, una interpretación particular. El niño golpeado, miren de dónde viene el fantasma de menospreciar el lugar del varón, el lugar del que tiene el pelo. Pegan el niño golpeado, acariciado en ella, no puede ser otro en el fondo que el clítoris mismo. La suerte que el enunciado contiene en su estrato más profundo, la confesión de la masturbación, que desde el comienzo de la fase fálica hasta las épocas más tardías se anuda al contenido de la fórmula, se pega a un niño. Hay una tercera consecuencia de la envidia. Parece ser el aflojamiento de los vínculos tiernos con el objeto madre. O sea, que la envidia en la época fálica, el ser golpeado y que luego recae sobre el clítoris, es lo que le permite a la niña el aflojamiento de los vínculos tiernos con el objeto madre. ¿Por qué? Y es importante ese tiempo, porque ustedes vieron que hay una dificultad para la niña de tener que ir de la madre a la heterosexualidad, ¿no? Bueno, entonces en ese momento se afloja esa relación y la responsabiliza a ella de la falta. Responsabiliza a su madre de que la hizo incompleta.
Y ahí encuentra, mira la dificultad que tiene la pobre niña, ¿no? El descubrimiento de la desventaja en los genitales. Empieza entonces a aflorar los celos hacia otro niño, a quien la madre supuestamente ama más. Con lo cual se adquiere una motivación para el desasirse de la ligación madre. El trabajo que tiene que tomarse la niña para desasirse de la relación con su madre. Armoniza muy bien con ello que ese niño preferido por la madre pase a ser el primer objeto de la fantasía. Pegan a un niño que desemboca en la masturbación. La mujer soporta peor la masturbación que el varón. La tiene, pero no la soporta. La masturbación clitoridiana, la masturbación en el clítoris, tendría que ser una práctica masculina y el despliegue de la femineidad tendría por condición la remoción de la sexualidad clitoridiana. Cuando llega la pubertad, una gran parte de la sexualidad masculina para y deja espacio al desarrollo de la femineidad. Pero también puede pasar que esa dimensión autoerótica no logre aflojarse. Hay una afrenta narcisista tan fuerte en la mujer, enlazada a la cuestión de la envidia, que es el aviso de que a pesar de todo no puede habérselas en ese punto con el varón y sería mejor abandonar la competencia con él. Pero muchas veces, como dice Freud, eso no sucede y la competencia sigue estando. De esta manera, el conocimiento de la diferencia anatómica entre los seres esfuerza a la niña pequeña a apartarse de la masculinidad, a apartarse del onanismo y examinarse nuevas vías para el despliegue de la feminidad. Entonces empieza el deslizamiento a partir de allí y recién en ese momento de la ecuación simbólica pene-hijo. Resigna el deseo de pene por el deseo de un hijo. Y entonces es en ese momento que toma al padre como objeto de amor. Quiere un hijo del padre. En ese momento de la fantasía de tener un hijo del padre, empieza a tener la niña sensaciones corporales que se asocian a un prematuro despertar del aparato genital femenino. En la niña, el complejo de Edipo es secundario. Mientras que el complejo de Edipo del varón se va al fundamento debido al complejo de castración, el de la niña es posibilitado e introducido por el complejo de castración. Bueno, ustedes ven, y el heredero va a ser el super yo, que a veces en la niña es más sádico que en el varón. Ven el camino, y se los recomiendo para que lean estos textos, solo tengo una parte de esto, es mucho más largo. Lacan no se aparta de esto,
porque sostiene la disimetría de la cual habla Freud, y la disimetría la va a situar, por supuesto, porque va a contar con los tres registros, real, simbólico, imaginario, que Freud no los tenía. La disimetría la va a colocar a nivel de lo simbólico, porque se debe al significante. ¿Por qué? Porque no hay simbolización del sexo en la mujer. No hay simbolización, la falta. En todo caso, la simbolización no es la misma. No tiene la misma forma en el varón. No es el mismo acceso simbólico en la mujer que en el varón. ¿Por qué? Porque lo imaginario solo proporciona una ausencia donde en el lado del varón hay un símbolo prevalente. Esta prevalencia, esta gestalt que le da el otro, un complejo de Edipo, fuerza a la mujer a tomar un rodeo muy largo, dice la Carmen, donde en ese tiempo, que ya ven que es tardío, es a partir de la pubertad, hay una identificación al lugar del padre. Y va a seguir un camino que es el mismo que el del varón. Por eso el padre en la histeria tiene un valor de privilegio. El acceso de la mujer al complejo de Edipo, su identificación imaginaria, se hace pasando por el padre, debido a la forma imaginaria que puede tener el falo. Y el falo, por lo tanto, va a ser el punto central del complejo de Edipo. Así como está el nombre del padre, como vimos la otra vez, el falo va a ser el punto central del complejo de Edipo. O sea que la función que el padre adquiera para la niña va a ser fundamental. Cuando ustedes empiecen a trabajar con la histérica, tengan en cuenta todos estos elementos y tengan en cuenta el lugar que el padre ocupa en la estructura. Y tengan en cuenta el camino largo y el rodeo que tiene que hacer antes de llegar al camino de la feminidad. No es tener o no tener el falo. Ustedes vieron los pasos, el fantasma se pega a un niño, finalmente la parte inconsciente de ese fantasma está jugada para la niña en el ser pegada en el clítoris, como dice Freud en ese texto. O sea que tiene un valor fundamental eso. No vayan muy rápido, porque otro día me decían, ¿por qué decís que no hagan tal cosa? Y yo digo que no hagan tal cosa porque tienen que tomarse su tiempo para escuchar. Uno de los sexos tiene que tomar la imagen del otro sexo, porque lo simbólico es lo que nos brinda todo el sistema del mundo. La relación sexual, les puedo decir que no hay relación sexual, por esto que hay disimetría. Por eso después cuando avanza, no es que destituye esto, sino que va a decir, no hay relación sexual porque no hay disimetría. Hay disimetría, no hay relación entre uno y otro. Acá lo llama la relación sexual. Implica la captura por la imagen del otro. Es por eso que la travesía por el complejo de Edipo tiene que ser una travesía por el plano de lo simbólico,
Esta relación tiene que estar simbolizada, por eso el Edipo es el marco. Si no tenemos el marco del Edipo, como nos dice Lacan, estamos en el campo del presidente Schreber. Lo simbólico es fundamental, el Edipo es el marco. Y esto es lo que le hace desear el objeto del otro. Cuando Dora se pregunta, ¿qué es una mujer?, intenta allí simbolizar el órgano femenino y se identifica ahí al hombre portador del pene. Es una forma de aproximarse a algo que se le escapa. El pene del varón al cual se identifica, ustedes se acuerdan lo que decía, el yo está en el otro, en el varón. Su identificación al hombre portador del pene le es en esta ocasión un medio para aproximarse a esa definición que se le escapa. El pene le sirve literalmente de instrumento para aprender lo que no logra simbolizar. No hay simbolización del sexo en la mujer. Estoy hablando del seminario 3, comienzo para Lacan, de la histeria. La pregunta es porque no se llega a ser mujer que se puede preguntar. Se pregunta por el camino más corto. Esperen un segundo por las preguntas, ya les voy a dar lugar, no se apresuren. Martín, no te apresures, ya va a llegar el momento de la pregunta. Les voy a dar tiempo ahora. Yo sé que la histeria no es fácil, sé que Dora es compleja, sé que la hemos visto 500 veces, ustedes la vieron 200 millones en la facultad y seguramente en los últimos seminarios, pero yo quiero que las vean desde el comienzo, desde el seminario 3, que es donde comienza Lacan a mostrar quién es Dora. Hay algo inasimilable al significante. La existencia singular del sujeto, sencillamente, ¿por qué está ahí? ¿De dónde sale?, se pregunta Lacan. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué va a desaparecer? El significante es incapaz de darle una respuesta sencilla. ¿Por qué? Por la sencilla razón que la pone justamente más allá de la muerte. El significante lo considera como muerto de antemano y de esa manera lo inmortaliza. Por esencia. Vuelvo. Nada explica en lo simbólico la creación. Hay algo inasimilable en el significante. La existencia singular del sujeto sencillamente. ¿Por qué está ahí? ¿De dónde sale? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué va a desaparecer? El significante es incapaz de darle una respuesta por la sencilla razón de que lo pone precisamente más allá de la muerte. El significante lo considera como muerto de antemano y de esa manera lo inmortaliza por esencia. La experiencia lo prueba. Mientras más no significa nada, más indestructible es el significante. Por eso insisto en que hay que llegar al sinsentido del significante. Cuanto más sinsentido tiene, más se inmortaliza el significante. Lo subjetivo está del lado del que habla. Es algo que encontramos en lo real. Lo subjetivo aparece en lo real en tanto supone que tenemos enfrente un sujeto capaz de valerse del juego del significante. Estamos hablando de la neurosis.
y capaz de usarlo al significante no para significar algo, sino precisamente para engañar acerca de lo que ha de ser significado. El complejo de Edipo es la introducción del significante como tal, y es lo único que permite, dice Lacan, la normalización sexual, porque introduce el funcionamiento del significante en la conquista del hombre y de la mujer. ¿En qué estriban los síntomas neuróticos? En la implicación del organismo humano en algo que está estructurado como un lenguaje. Y por lo tanto, de esa manera entra en el mundo como juego con el significante. La histeria es una pregunta centrada en torno a un significante que permanece enigmático en cuanto a su significación. ¿Cuál es la pregunta? La muerte. La pregunta del nacimiento. Hay dos preguntas, la muerte y el lugar del nacimiento carecen de solución en el significante. Por eso les digo, cuando ustedes van muy rápidamente del comienzo de una demanda al nacimiento, se equivocan. Tienen que tomarse tiempo para ir construyendo paso a paso los tiempos intermedios. Bueno, ahora sí, les dejo las preguntas. Martín, vos querías hacer una pregunta. Después, Martín. Ah, acá estamos. Llegó tu tiempo. No te escuchamos. No, no te escuchamos. A lo mejor sin imagen podés poner el sonido. No sé. Bueno, mientras vos buscas el sonido, pasamos a la siguiente pregunta, que es de Sergio. Hola, ¿se escucha? Hola, Sergio, sí, sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Margarit por la introducción y brindo por estos 24 años ininterrumpidos. La verdad que es, es muy grato, de mucha felicidad. La verdad que son muchos los años de la escuela y bueno, y brindo por muchos más. La verdad que estoy muy No contento. con vos, con muchos más. Eh, Bueno, me parece interesante lo que trajiste ahí de Dora, ¿no? Esto de la cuestión de la erogenización de la boca. Y vos que siempre insistís en construir la neurosis infantil. Y en eso que vos ibas relatando, se me vino lo que estaba en el historial freudiano, donde aparecía la relación de Dora con su propio cuerpo en relación a esto que era una gran chupeteadora, como la definía Freud, y esto de meterse el dedo en la boca y tocar la oreja del hermano. Este, digo, si hay algo de eso, ¿no? Como que va preparando también el terreno ¿no? Para después el desencadenamiento con del desencadenamiento de su histeria que después se lo lleva el padre se la entrega ahí a Freud para que pueda a ver qué podía hacer con esta hija. Entonces se me armaba ahí la cuestión de si esto previo, esta sexualidad infantil se abre como predispone a después a esta cuestión de la histeria, como ella también disfrutaba como de su propio cuerpo, creo que no me acuerdo del historial, pero
creo que tengo algo de eso en la cabeza. Freud decía como que, bueno, disfrutaba esta cuestión de su propio cuerpo, de esa erogenización. Entonces se me armaba la pregunta si eso previo después se dio como condición para, aparte, ¿no?, de esta cuestión, de esa posición del padre, ¿no?, de esta poca virilidad. Y se me armaba la pregunta también porque sabemos muy poco de la madre, qué habrá Eso no sido. pueden, sí, la madre es una persona muy enferma, por eso la remitía a que lean la historia en La mujer de Freud, está Ida Bauer, también está en las biografías, cada biografía tiene una parte que le dedican a Dora, así que pueden, porque Sí, después ya se... la ley, pero no me acuerdo. La ley, pero no me acuerdo. La Hace madre era muy tiempo. enferma, estaba muy enferma. No tenía un lugar de privilegio para esta niña. Ujú, Y por eso ocupaba esta otra mujer un lugar importante. ujú, No siempre se da ese cuarteto como se da en Dora, de esa manera, porque bueno, a veces la madre ocupa un lugar de privilegio. Ustedes ven que en la joven homosexual hay una relación entre el padre y la madre muy fuerte. ujú. En este caso no, la madre estaba más ausente, y bueno, Dora no terminó muy bien su vida, venía un poquito loca, pero bueno, no importa, al final lo importante es Sí, eh, porque un análisis de comienzo de la obra de Freud es un análisis interrumpido, un análisis corto, eh, ujú. así que un análisis donde después la transferencia hace obstáculo, así que bueno, no podemos llegar Sí, hasta el final. O yo sea, pero sí me parece importante lo que decís en cuanto al cuerpo, porque le da mucho lugar al onanismo, Freud. ujú, Vieron que en la femineidad y en este texto, la diferencia sexual anatómica, le da mucho lugar al onanismo. sí, Y al valor del clítoris en la mujer. Y el lugar donde aparece, a ver un segundito, por favor. sí. Le da lugar al onanismo y le da lugar eh, a- al clítoris, ¿no? Porque cuando toca, se pega a un niño, él dice que la parte inconsciente, donde hay que reconstruir el análisis, es el pegar justamente allí, ¿no? Eh, Así que por eso les decía que la sexualidad infantil y el pasaje por la identificación al varón, porque no es simbolización del sexo en la mujer, y entonces requiere del varón, la presencia del señor K, ustedes como saben, es la presencia del pene, porque el padre era impotente. Entonces necesitaba, como el padre era impotente, necesitaba este segundo personaje que le ofreciera la potencia. Y se acuerdan que cuando eh, la señora K, el señor K dice, no hay nada allí, se arma todo un lío y se desarma la historia y después lo vamos a ver. La historia Claro. como Cuando continúa, dicen, mi mujer no significa nada para mí, que ahí no es cuando tiene se le... nada, sí, la traducción parece más correcta, es no tiene nada allí. No es Ah, nada para mí, es no tiene nada allí, quiere decir que no tenían ninguna cosa en el sexo entre los dos, ujú, no pasaba nada. Hoy podríamos decir no pasa nada. Este, no significa nada, es que no pasaba nada. Cuando le ujú, dice no tiene el pene ahí donde debería tenerlo, Dora dice si no lo tiene ahí, que a mí no me interesa. ujú, ¿Por qué? Por la impotencia del padre. Entonces, esa duplicidad de los personajes se da por esta razón, ¿no? Él le ofrece la identificación al varón portador del pene. Y el padre ahí cobra un valor y después se acuerdan, después de eso hay una reivindicación al amor al padre. Reivindicación que parece ser que Dora no resuelve nunca más. Pero en el momento en que le dice no tiene nada allí, el señor K, hay una reivindicación del amor al padre. Eh, pero me parece importante, por supuesto que Dora es un ejemplo y lo va a tomar en muchos seminarios,
después vamos a avanzar con el seminario que sigue, este, es importante pensar el valor que tiene el onanismo y la sexualidad infantil en la histeria. Y la identificación al varón, porque no hay representación del sexo en la mujer. El significante fálico, cuando él dice el significante se refiere al falo, el significante falo le da la posibilidad de una identificación. ¿Se acuerdan que cuando vimos el esquema, el significante falo podría ser un lugar de identificación, donde la madre lo desea y el niño se identifica al deseo del otro bajo el significante fálico, que le da una imagen ahí donde hay una ausencia que no tiene simbolización. Por eso el cuerpo en la mujer tiene tanta importancia y el síntoma, a mí me parece importante, la multiplicidad de, del síntoma. O sea, eh, hay muchas significaciones para pensar un síntoma. Acá encontramos solo dos, la tos por la ausencia y la tos por el felatio, y el valor que tiene el oral en la histeria. Pero Y seguramente, la fonía, ¿cómo? recién vos dijiste la fonía, y la fonía que dijiste recién. La fonía, exactamente. Pero si nosotros ubicamos algún síntoma en la histeria, vamos a ver, no se queden con una sola significación. Hay multiplicidad de significaciones. La fonía, la tos, siempre va por la parte oral, ¿no? Sí, sí. La otra dimensión es lo que escucha. No es solamente lo que piensa, porque muchas veces escucho que se dirigen demasiado al pensamiento. No es el pensamiento, sino lo que escucha. Este, bueno, Marcelo, se Gracias, acerca. Marga. Hola, Bueno, Marcelo. hola Marga, ¿qué tal Marga? ¿Qué tal a Hola. todos? Espero que se me escuche. Eh, bueno, primero Marga, bueno, muy contento y brindo por estos 24 años. La verdad que fue un día hermoso ayer para mí, esto de que la fecha me hizo muy bien, muy bien. Y, y bueno, me siento orgulloso de estar en el encuentro, de que me hayas convocado y que nos hayas convocado y esos inicios inolvidables con todos esos esfuerzos y muchas cosas. Bueno, Tenemos que eh, seguir haciéndolo. claro, claro, Hay que reproducir los esfuerzos del inicio. exacto, exacto. Eh, bueno, siempre fue un lugar, ¿no? Para encauzar el esfuerzo, Seguro. para encauzar la dificultad para el esfuerzo que toda neurosis tiene, pero que tiene como ideal de investigar, de estudiar. Pero el problema es cómo encauzar eso. Así que bueno, muchas gracias por... La escuela está para eso, para encauzar Claro, el deseo, ¿no? Cuando uno se le desvanece. exacto. Bueno, Marga, muy bueno. Mira, dos cosas. Te quisiera preguntar, una te quisiera preguntar, me hiciste pensar la estructura básica a través de la histeria sobre la diferencia que yo veo que hay entre una pregunta en un curso de análisis y la respuesta. Yo últimamente me gustaría que me contestaras algo, ¿no? Contestaras algo de eso. Vengo percibiendo que cuando aparece una pregunta en análisis, no biográfica, digamos, sino de compromiso del sujeto, ¿no? ¿Por qué el sujeto persiste o hace tal cosa? Está bien, es muy diversa la idea que estoy diciendo, pero lo cierto es que hay vieron que pregunta y respuesta parecieran que fueran equivalentes. Y a mí me parece que vos trajiste los elementos como para pensar bien que preguntas y respuestas no son para nada correspondientes porque son tiempos absolutamente distintos y se responde desde una parte diferente de la estructura. Y Dora está, su yo está en el señor K, puede hablar desde ahí.
como toda neurosis, las primeras preguntas balbuceantes pueden ser hechas del yo, pero la respuesta va a venir desde el sujeto. Porque si se la respondiese enseguida una pregunta, estaríamos en el mismo, se la está respondiendo con su yo, muy rápido. Esas preguntas rápidas que llaman a una respuesta rápida, yo cada vez las veo como más equívocas. Por eso vos trajiste los elementos estructurales a través de la histeria como para poder ver esto, que si la pregunta se hace desde el yo y se responde enseguida, no queda más que el yo. Hay que elaborar mucho para que la respuesta sea efectuada desde otro lugar que es el sujeto. Esa una que me gustaría, que pensás al respecto. Y la segunda es esto, que vos, por lo que traes de la estructura, me parece muy piola, ¿no? Esto que está en el medio de la psicosis ahí, la histeria. La verdad que me dan ganas como de volver a ver qué articulación hay ahí, ¿no? Es cierto, ¿no? Como en un guión, en un paréntesis, a lo mejor tampoco, ni paréntesis, ¿no? Pasa derecho de una cosa a la otra. ¿Qué Sí. tienen que ver una y otra? Pero te digo esto, los síntomas de Dora, si está la afonía y eso representa que está identificada al varón, sería como es una muestra de que no ha entrado bien al Edipo, hay un enorme lío para entrar en el Edipo, para ir hacia la feminidad, le queda esos síntomas, si todavía sigue identificada y sigue en ese onanismo, está como muy retardada en su camino hacia la feminidad, el paciente en una histeria. Bueno, eso sería la pregunta, Margarita. Eh, para armar la pregunta, lo primero hay que saber dónde está el yo, ¿no? Es lo que nos muestra este texto. El yo no está en el que habla. El yo, como vieron en la histeria, está identificado en el lugar del otro. Para la mujer está en el varón, o sea que el yo no está en ella. Ya parte de la pregunta ¿dónde está el yo? El yo está en el lugar del varón, en el lugar del partener. Desde allí se hace la pregunta. Qué cosa loca. O sea, primero desde dónde se hace la pregunta. No se hace la pregunta, yo me pregunto. No, el yo no existe acá. El yo me pregunto, primero que tiene que pensar el analista, ¿dónde tiene el yo ese sujeto que pregunta? Primero y principal. Segundo, la respuesta, y es un largo camino. La respuesta no la va a dar el sujeto en ese momento porque está hablando con el yo. Entonces la respuesta puede venir por el malentendido, por el equívoco, por alguna formación del inconsciente, por algún sueño, por algo que haga tambalear esa identificación imaginaria. Porque ahí donde se pregunta no es lo que quiere saber, es lo que no sabe y no puede saber. ¿Qué es ser una mujer? Se lo pregunta porque no puede serlo. Y el camino de la feminidad es muy largo. Con una histeria tienen que tener mucha paciencia. Hoy justamente escuchaba a alguien que estaba en esos tiempos donde uno ganas de agarrar y tirarle un zapato en la cabeza a la histérica, porque sigue en la insatisfacción más fuerte cuando logra lo que quiere. Cuando logra lo que quiere, entra en una cosa de insatisfacción y de reproche y de caída tan fuerte. Hoy justamente tuve esa experiencia. Una joven de 30 y pico de años, hace 4 o 5 años que está en análisis conmigo, que le ha costado mucho llegar a lo que llegó porque está en un país extranjero que no conocía el idioma y no lo termina de aprender a hablar, con lo cual le resulta muy difícil una profesión que no ha podido durante 9 años, cuando me vino a ver,
no hacía nada absolutamente. Bueno, finalmente, después de muchas vueltas, de muchos rodeos, logra conseguir lo que buscaba. Me dice que está haciendo una tarea que no es la que quiere, que está con una persona de la cual está muy enamorada, por eso se fue a ese país, del cual no soporta porque está todo el día dentro de su casa. Que cuando llega no puede hacerse cargo de su casa porque él la está este, usando todo el tiempo para trabajar y su oficina. Que la búsqueda de un niño no llega porque realmente está tan apurada y le llegó el momento y tiene que tener sexo los días tal día y tal otro, porque resulta que en esos días ovula y entonces todo era así, todo era una insatisfacción total, absolutamente. Entonces tenés que tener mucha paciencia y mucho arte en la transferencia para no decirle, bueno, hasta mañana, nos vemos otro día y luego volvemos, porque se transforma en alguien absolutamente insoportable, alguien que es encantador, porque me encanta como analizar, a mí me gusta la historia, la verdad, y me encanta como analizante y realmente ha logrado muchas cosas a lo largo de este tiempo en el análisis, pero hoy era para tirarla por la ventana, como dice la canción. Por eso digo, sí, el camino a la feminidad es muy largo realmente. Cuando logra tener lo que quiere, y ya no lo quiere más, me decía, tengo que hacer 8 horas esto que no quiero. Y yo pensé que toda la semana hacía lo mismo durante 8 horas. No, era un día a la semana, no entendía nada. Un día a la semana que hacía eso, el resto hacía las cosas que quería. Pero ella decía que a 8 horas yo entendí que toda la semana, durante 8 horas, hacía lo que ella no quería. No era así. Hasta que pudo decir otra cosa que hizo, verdaderamente fue unos minutos bastante complejos del análisis. Y hay que Como que bancarse ese tiempo de la historia. desbarata todo, como si Desbarata todo lo que logró. claro, Es como y el si laburo, tirara abajo todo el análisis. Sí, claro. absolutamente. Entonces la Mm, insatisfacción a veces es tan fuerte, por eso es un medio de gozo de insatisfacción, es tan fuerte que a veces hay que maniobrar, qué sé yo, bancárselas, hacerle chiste, ponerse firme, encontrar las tácticas de la transferencia y las estrategias artesanales que el analista tendrá que crear en ese momento. No, es muy largo el camino de la feminidad. mm. La identificación al varón y la competencia y la rivalidad y el desprecio que coloca sobre el otro aún, sobre el objeto de amor, porque realmente está enamorada de su marido, es muy grande, es muy grande. Mm. Bueno, Gracias. así que sí, paciencia con la histeria. Paula, Ahí voy. Hola, ¿qué tal? hola, Hola. Bueno, felices 24 años, Marga. gracias, igualmente. A todos, qué lindo, la verdad. Bueno, tengo una preguntita con respecto al cumple de encuentros y siempre nunca te la hice, ¿por qué el 6 de agosto? Esa es una pregunta, pero bueno. El 6 de Para... agosto, porque, mira, ¿sabés qué creo? A ver si otros me dicen lo mismo, es porque nos mudamos a la primera casa que tuvimos en la calle Ugarte. A mí me parece que hoy me la contestó Mariela. Yo también le Ajá, preguntaba por qué era el 6 de agosto, porque nosotros habíamos tenido inicialmente otros lugares donde nos reuníamos. Y me dice, yo me acuerdo que me invitaron a una reunión, yo tenía algo para hacer, y la hicieron ahí en la casa de Ugarte, la primera casa que tuvimos. Así que ah, supongo que elegimos esa fecha. No sé si ujú. alguien tiene algo más claro para decir, pero supongo que fue por eso que era el 6 de agosto. Carmen, ¿sabes por qué fue el 6 de agosto? Decime. Bueno, desde ya muchísimas gracias porque ese 6 de agosto empezamos con las reuniones de presentaciones clínicas en la calle Ricardo Gutiérrez, Ah, al lado de la farmacia Vasallo. Fue el primer lugar que encontramos en una casa
y alquilamos ese lugar para hacer, armamos todo un programa de presentaciones clínicas. Y bueno. las primeras 2 presentaciones fue el 6 de agosto de Bueno. Ahí tenés la respuesta más precisa. Bueno, gracias. Anterior a la casa de Ugarte. Ah, está bueno, como fue ahí, buenísimo. Bueno, así que empezó con las presentaciones clínicas. Parece que empezamos con las Mira, presentaciones qué clínicas. bueno, con un armado de programa. ¿Y puedo hacer otra pregunta con respecto al seminario? Claro, por supuesto. Está bien. Estaba pensando en el goce, ¿no? De la histeria. ¿Dónde está el goce? Porque me cuesta diferenciar esta dimensión recién dijiste, la diferencia entre la queja o la insatisfacción, el deseo insatisfecho como medio de goce. Pero también se me ocurría, y te quería preguntar si, bueno, nombraste el onanismo, pienso que ahí está el goce de la histeria. Pero también en ese cuarteto donde Freud descubre, ese cuarteto que Dora arma ahí, que Freud se lo descubre, así como, no se pensaba como en el hombre de las ratas, el hombre ignorado, está en el relato al Capitán Cruel, si en el armado de ese cuarteto, que ahí descubre también Freud, no hay algo del goce. Pero bueno, pensaba todas estas preguntas. Y Esta todavía pregunta no entre llegamos al seminario, yo lo adelanté eso de la insatisfacción por el ejemplo de hoy, la insatisfacción como un medio de goce, no llegamos a los seminarios donde Lacan va a avanzar del deseo al goce, pero sí, podríamos pensarlo, que en la medida en que Dora no acepta ahí más que la identificación al lugar del varón, en el momento en que se le desarma ese cuarteto, porque no tiene nada ahí, o sea que el pene ya no tiene valor para ella como lugar identificatorio, se queda en la reivindicación, el amor al padre y el lugar del gozo. Podríamos pensarlo en ese lugar, sí. En Dora lo podríamos pensar ahí. Después vamos a ver los sueños, eh, que lo toma Lacan en los últimos seminarios, pero en este cuarteto podríamos pensarlo en el momento en el que se le desbarata la identificación, requiere de la identificación al varón portador del pene, ¿no? Justamente por la impotencia del padre, ¿no? En el momento en que se le desbarata, la insatisfacción es tan grande que va a la búsqueda del amor al padre locamente. Podríamos pensarlo ahí. Gracias, Paula. Griselda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Bueno, felicidades para todos gracias. estos años y Marga, agradecerte inmensamente tu generosidad. Me emociono, perdón, porque la verdad que nos has hecho un lugar a todos de una manera, como te decía ayer, respetando la singularidad que es, bueno, lo que el psicoanálisis nos da, ¿no? Poder Creo hacer. que cada uno, después de los que siguieron en la transferencia, tienen esta modalidad. Que es permitirle darle lugar al otro, ¿no? Y eso se fue transmitiendo a los otros que fueron llegando. El otro día, así como estaban los primeros que le fueron dando lugar a los otros, el otro día me decía alguien joven, yo cuando llega alguien lo recibo, le doy un lugar, o sea que eso se ve que es algo que se transmite en la transferencia de trabajo, eso me encanta. Tenés razón, porque da muchas ganas de invitar, digamos, Claro. que se acerquen. Creo que se vuelve a reeditar el deseo de que el otro tenga lo que uno tuvo. Exactamente, como lo dijiste hoy. Gracias. Exactamente. Voy a ver si te puedo hacer la pregunta. Vale. Bueno, también pensaba lo difícil que es la clínica de la histeria, ¿no? Porque, como decías recién, encantadoramente insoportable por un lado, uno se encanta porque puede avanzar y se puede divertir, pero es tan insoportable en el punto de la insatisfacción. Entonces te quería preguntar lo que dijiste como medio al pasar, pero que tengo siempre esta pregunta porque es muy difícil para, para mí abordar esto de por qué el heredero del complejo de Edipo, o sea, por qué el super yo es tan severo y más severo en la niña. Freud lo capté que ahí lo dijiste en el texto freudiano, ¿no? Pero es algo que
aparece en la clínica bastante, me parece, con algunos ribetes distintos. Quería preguntarte por qué es más severo y si tiene algo que ver con esta afrenta narcisista de la que hablabas, si lo escucho por ahí a veces o con qué tiene que ver esto, ¿no? Sí. Em, Creo primero por el lugar que ocupa el padre, ¿no? En la estructura, inicialmente, porque el Ujú, primer lugar del ideal al cual se identifica es el lugar del padre, el nombre del padre. ujú, Luego, cuando pasa, como decía este texto, como veíamos en el esquema, el padre vuelve a colocarse en un lugar de privilegio para armarle la demanda de amor nuevamente. Entonces depende, y cuando se construye el ideal del yo, para el sujeto en el final del Edipo, depende del lugar que el padre ocupaba, la ferocidad del superyo. Ese desde un lugar. Y el otro es la ferocidad materna. mm, Eh, el deshacimiento, como dice Freud, de la figura materna no es fácil para la niña, y ya ven que el camino que tiene que recorrer para lograrla, y lo logra allí cuando dice, cuando el varón sale del Edipo, la mujer recién entra en el Edipo y depende de la relación al lugar materno. También escuchaba en estos días a alguien así que decía que no se podía hablar con su madre de alguna manera porque si elegía tal cosa, ella de una forma muy seductoramente le decía que tenía que hacer otra. Si hacía de una forma algo, ella muy cariñosamente le decía que tenía que hacerlo de otra manera. Entonces siempre desbarataba el lugar del sujeto. Eh, y a pesar de la distancia, a veces toman las niñas que se escapan de su casa y se van a vivir a otros países, como esta que contaba recién, que está viviendo en Europa, en Alemania, y otra que puede vivir en Estados Unidos. A mí me parece que no terminan de distanciarse de esa ferocidad materna, mm, donde no le posibilitan, por la dificultad ahí, eh, con el lugar que el padre ocupa, en la estructura de la madre, no le posibilitan rápidamente la posibilidad de salida. Entonces, no es todo el trabajo que tiene que hacer el sujeto para lograr eso. Tienen que cambiar de objeto de amor y ese objeto de amor a veces es mortífero. A veces es mortífero. Mara, cuando decís no les pienso en la rivalidad que se arma entre la niña y la madre, esto decís, Pero la a madre, veces bajo la forma mortífera. la forma de la... Sí. Y ahí el masoquismo femenino enlaza Y con esto. el masoquismo femenino se expresa fuertemente. Sí, Desde el lugar materno. sí, Desde está el lugar bueno. materno. O Mm, sea que están los dos lugares. El lugar que el padre ocupa en el ideal, el lugar que el padre ocupa para el joven mm, sujeto y el lugar que el padre ocupó para la madre. Y en ese cuarteto también de lugares, eh, a veces el lugar materno tiene un peso mortífero sí, para el sí. sujeto, que no le permite avanzar, que queda detenido en ese lugar. Mm. O sea, por eso digo que hay que trabajar mucho sobre no ir al origen, ¿vieron? Sí. No se puede ir directamente al origen, Mm, porque no hay una pregunta ni por el origen ni por la muerte. Esas dos preguntas están enlazadas a la dificultad que tiene el sujeto de responder y el significante es lo único que lo eterniza. Así que hay que trabajar con el sinsentido del significante. Pero esos son los lugares que traban y que hacen que el síntoma se intensifique en determinados momentos. ujú. Sí, sí. Gracias, Bueno, Mara. gracias Griselda. Adriana, Hola,
Hola, Ahora, Adriana. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marga? Bueno, nada, hola a todos. Eh, la verdad, quería brindar con todos y bueno, especialmente con vos y con algunos que desde los inicios ahí estuvimos trabajando y digo, más, menos, con el tiempo, que las cosas que nos podían ir sucediendo, pero la verdad, feliz, muy feliz por tener nuestra escuela, por todo lo que nos ha dado. Y estaba pensando que los otros días me encontraba contando algo de la historia de la escuela, y entonces pensaba si por ahí para el año que viene o para cuando vos tengas ganas, podemos contar la historia de la escuela. La hemos contado muchas veces y la volveremos a contar, Claro, seguramente. porque hay mucha gente que la desconoce, Claro, sí, hoy que tenemos mucha gente nueva la desconoce, sí, sí. claro, y la La verdad que me podemos volver a parece, contar. Fin de dale, año, cuando abramos el espacio para que cada uno diga qué le pasó este año, podemos tomar algo de comienzo. bueno, Sí, dale, sí. o cuando festejemos el año que viene, los El 25, 25, sí, tenemos ahí que ya, tirar la casa a la escuela, así ahí va, sí, tiramos por la una ventana. gran fiesta. Bueno, gracias, gracias y gracias a todos, porque hoy la Por escuela se supuesto, hace no, con no es todos, sin cada uno de ustedes, seguro. hasta con el último que llegó, exactamente, se hace con todos. Seguro Así que que sí. gracias a todos. Gracias, Adriana. Bueno, te toco, Martín. ¿Encontraste el sonido? No, no lo encontraste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a quedar con la pregunta? Bueno, mandala por escrito y después la próxima te lo contesto. Bueno, gracias a todos, gracias por estar y que tengamos un buen año. Hasta la semana en 15 días.